enseñarle cómo orar. Amén. Hay distintos niveles de oración y tenemos que ir descubriéndolos. La oración uno la va descubriendo y uno se va convirtiendo en la oración. Uno se va metiendo tanto en el mundo espiritual que te terminás convirtiendo sin querer, es algo natural, en una constante oración. ¿Cuántos leyeron ese versículo que dice orad sin cesar? ¿Sí? Y no es sin César, el esposo de la hermana Alicia. Anda por allá atrás, César. Ahí está. Orá sin cesar, le dijo la hermana, y no lo permitió que nunca más ore juntos. Bueno, vamos a meternos de verdad. Entonces, orar sin cesar es justamente eso. Es convertirte naturalmente en una vida de oración constante. Es un estado. Diga conmigo, es un estado. Vos no orás, vos estás dentro de una oración. Vos estás dentro de una oración. Por eso cuando vos estás dentro de una oración, no necesitas que te hagan una atmósfera, no necesitas los músicos, no necesitas, porque vos estás adentro de ese estado de oración. Claro que ayuda, claro que desata cosas muy lindas, adorar y demás, pero cuando vos estás en un estado de oración, lo que hace todo lo demás es acompaña, hermosea y, si querés ponerlo así, complementa ese estado de tu ser espiritual. Amén. Porque tenemos que estar orando todo el tiempo. Yo me puedo despertar por la noche y me despierto orando. Hasta puedo estar durmiendo, si no, pregúntale a la pastora, de repente estoy orando en lenguas. O voy manejando, o estás trabajando. Porque cuando vos te haces la cultura de la oración, te convertís en una oración caminando. Bueno, créame. No importa, le voy a enseñar igual. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. ¿Por qué muchos oran pero no avanzan? ¿Por qué muchos claman pero no vencen? Porque hablan pero no son guiados. Ese es el problema. Oramos, clamamos, pero no somos guiados. El problema no es que orás poco. El problema es que no orás en el Espíritu. Amén. Y en Efesios 6, 18, no es si te parece, no es una sugerencia, sino que es una instrucción. Diga conmigo, instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Orando, ¿qué? En todo tiempo, con toda oración. Hay oraciones de gratitud, hay oraciones de adoración, hay oraciones de guerra, hay oraciones de todo tipo, de petición. Hay un montón de oración. Tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración. ¿Y con qué? Y con súplica. ¿Pero de qué manera? ¿En qué manera? En el Espíritu. Fíjese que la palabra espíritu, para los más nuevitos, es con E mayúscula. No está hablando de nuestro espíritu humano, está hablando de que tenemos que orar en el Espíritu de Dios. Y esto afirma un poco lo que le estoy empezando a enseñar. Que vos, cuando te haces una disciplina de oración, porque todo empieza con una disciplina, y esa disciplina de oración se naturaliza en tu vida y te convertís en un ser espiritual que está orando todo el tiempo. No necesitas doblar las rodillas, no necesitas cerrar los ojos, no necesitas estar en un lugar cerrado y apartado y solo, sino que es algo, una vida espiritual, porque adentro tuyo
Se lo digo así para que me lo entienda. Es la conexión perfecta entre tu espíritu y el Espíritu Santo que vive en vos. Porque adentro vive el Espíritu Santo y adentro también está tu espíritu humano. La comunión que acá el apóstol Pablo en Efesios nos dice de orar en todo tiempo es la conexión entre tu espíritu y el Espíritu Santo que vive en vos. Amados, se puede lograr. Yo sé que algunos lo ven como algo muy lejano, tal vez pareciera que es algo para algunos, pero amados, en el momento en que nosotros nos decidimos, en el momento que nosotros entendemos que la oración es lo más importante de un cristiano, cuando vos entendés que la oración, bueno, voy a orar cuando estoy mal, bueno, voy a orar cuando me duele algo, bueno, voy a orar cuando tengo que hacer algo, cuando tengo un problema, no, cuando vos ponés la oración y entendés que es el medio de comunicación entre vos y Dios y ponés eso en el primer lugar en tu vida, la comunión con Dios, la oración se te naturaliza, se te impregna. No es algo forzado, es algo natural. Es algo que vos estás orando permanentemente en tu corazón. Amén. ¿Cómo se va dando eso? Orando en el Espíritu. Ahora vamos para ahí. Romanos capítulo 8, versículo 4. Diga conmigo, la marca espiritual es ser guiado. ¿Quiere alcanzar grandes conquistas? ¿Quiere ver respuestas inmediatas de Dios? ¿Quiere ver cómo los cielos se abren? Necesitamos entender algo. La marca es ser guiados por el Espíritu. No es oro como a mí me parezca, es como a Él le parezca. No es lo que me dice mi mente humana, es lo que me dice la mente de Dios. Porque tu mente humana te va a hacer orar conforme a las necesidades, pero la mente de Dios te va a hacer orar conforme a los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Eso es así. Por eso dice, todos los que son guiados, ¿por quién? Fíjese de vuelta, el Espíritu, otra vez, y ahí ya lo aclara. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué tengo que ser guiado? Por el Espíritu de Dios. Fíjese que no dice que tenemos que orar mucho, sino que dice los que son guiados. Decirle al lado y decirle fuerte y claro, tenés que ser guiado. Fíjese, la evidencia espiritual no es la intensidad, sino que es la dirección. Tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, muchos oran, pero no se rinden. Muchos oran, pero no entregan el control. Es más, muchos oran, pero ya decidieron lo que van a decidir antes de orar. ¿Me va entendiendo? Oran como, bueno, sé que tengo que orar, pero ya decidieron en su corazón. Entonces, cuando vos orás en el Espíritu, vos tenés que entender algo. Es ahí donde empieza una rendición en tu corazón. Amén. Nosotros nos rendimos cuando empezamos a orar en el Espíritu, porque vos conectás con Dios. Cuando vos conectás con el Espíritu sensibiliza tu corazón a su obediencia. Por eso la Biblia dice, llevando cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Cuando vos entrás a orar en el Espíritu, lo que va a provocar el Espíritu en tu vida es que vas a ser guiado. No va a ser tu corazón, no va a ser tu pensamiento, no va a ser la situación, va a ser el Espíritu de Dios guiándote. Fíjate que Jesús tenía una gran misión que hacer. De repente recibió el bautismo del Espíritu Santo, recibió la llenura del Espíritu Santo y dice que el Espíritu lo... ¿Quiere usted efectividad en su ministerio? ¿Quiere usted efectividad en su vida familiar? ¿Quiere usted efectividad en las finanzas? ¿Quiere usted efectividad en lo que haga? Que todo lo que toques, que todo lo que emprenda prospere, aunque haya lucha, aunque haya prueba, aunque haya adversidades, aunque haya crítica, aunque se levante en tu contra. ¿Usted quiere ver a Dios operando?
Bueno, lo que usted tiene es que aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios. Jesús fue guiado por el Espíritu de Dios al desierto, pero dice que el desierto Él salió en el poder del Espíritu Santo. Porque cuando vos sos guiado, vos tenés que entender algo. Tu obediencia a la guianza del Espíritu Santo te va a dar más poder. Y con ese poder, que es la palabra dunamis, vos vas a poder vencer cualquier situación que enfrentes por delante. Sea carne, sea persecución, sea adversidad, sea necesidad, sea lo que sea. Vos vas a recibir poder porque obedeces y el Espíritu te da poder. Vos lo seguís y el Espíritu te da poder. Y con ese poder vos vas a vencer. Diga conmigo, voy a aprender a ser guiado por el Espíritu. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 16. Dice, digo pues, andad ¿en qué? De vuelta. Mi pregunta es, ¿en qué andas vos, chamigo? Tengo que andar en el Espíritu. Por eso en Gálatas capítulo 5 dice, andad ¿en qué? Y no satisfagas los deseos de la carne. Búscamelo en TLA o en alguna de esas versiones. Quiero que entienda esa palabra, satisfagas. Dice, obedecer al Espíritu de Dios. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Ese satisfacer es cederle el deseo. La carne te dice mentí. La carne te dice engañar, la carne te dice robar, la carne te dice mirar, la carne te dice fornicar. Usted quiere andar en el Espíritu. La pregunta es si usted quiere andar en el Espíritu. Bueno, para poder andar en el Espíritu, usted tiene que aprender a no darle lugar a la carne. Usted tiene que aprender a no satisfacer los deseos de la carne. Si vos no oraste durante todo el día y tu carne te dice, anda a ver Netflix, decile a tu carne, no, carne desgraciada, te voy a reventar con oración, porque vos me estás pidiendo que yo te satisfaga tu deseo y todavía ni oré. Entonces no me vengas a decir que andás en el Espíritu, porque para andar en el Espíritu nosotros tenemos que obedecer al Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Yo quiero enseñarle el camino para que usted ande bendecido. Yo quiero enseñarle el camino para que usted vea los cielos abiertos. Yo quiero que usted camine con la bendición de Dios encima. Y para que usted pueda ver el rompimiento que todavía no viste, usted necesita entrar en las atmósferas del Espíritu Santo. Usted necesita introducirse en el mundo espiritual donde ya está todo hecho. Donde usted va a poder ver el Espíritu de Dios operando a favor de tu vida, haciendo cosas que humanamente vos y yo no podríamos hacer. Si tenés un sueño grande, déjate guiar por el Espíritu. Porque humanamente, si vos lo podés hacer desde lo humano, ese sueño no es de Dios. Porque no vas a necesitar que te guíe el Espíritu Santo, necesitas guiarte vos mismo. Ahora tu sueño es grande y lo ves imposible. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Porque ahí Dios te está diciendo, yo te pongo este sueño tan alto y te demuestro que es imposible hacerlo en tu fuerza porque te quiero enseñar a que aprendas a ser guiado por mi dulce Espíritu. Amén. Vamos a seguir. Si no, no nos vamos más de verdad. Punto 3. Dice la Biblia que no sabemos orar correctamente o como conviene. Romanos 8:26. Dice, de igual manera el Espíritu, ¿quién? ¿Qué? Diga conmigo, ayuda. No tengo el versículo. Cuando leo, porfa, pónganme en el versículo. De igual manera el Espíritu ¿en qué? ¿En qué? Diga conmigo, ayuda. No tengo el versículo. Cuando leo, porfa, pónganme en el versículo. De igual manera el Espíritu nos... ¿En qué?
Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Fíjese qué lindo esto. Porque podemos hablar, podemos orar cosas bonitas, podemos acá interpretar claro esto. Naturalmente no sabemos orar lo que conviene. No sabemos. Yo por muchos años le dije al Señor, Señor, ¿qué oración más rara que tengo? No me gusta orar con la gente a mí, porque mi oración parece re desordenada. Sí, cuando lo hago acá protocolarmente, trato de... Pero en mis momentos de intimidad, por momentos lloro, por momentos me quedo callado, por momentos hablo en lengua, por momentos hablo en idioma normal. Porque lo que tenemos que entender es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Hay que aprender a orar en el Espíritu porque Él sabe qué pedir. Posiblemente nosotros entremos pidiendo una cosa, pero si somos sensibles al Espíritu de Dios, porque buscamos que Él nos guíe, posiblemente estemos orando por otras cosas. Wow, me acordé de algo tan privado, Señor, y querés que lo cuente. Hace muchos años atrás, yo caí en pecado. Quiero contarte a vos, jovencito, jovencita, de si fornicás, caes en pecado. Aunque no se enteren tus pastores, que no se entere mamá, papá, el líder. Está mal. Y yo amaba a Dios tanto como lo amo ahora. Y caí en pecado. La historia es larga, no es que caí porque quise. Literalmente me metió en mi cama una mujer. Literalmente, hablo en la presencia de Dios. Me quedé a dormir en la casa de unos jóvenes. Teníamos un campeonato cristiano al otro día. Y la hermana, que era una muy linda chica, muy atractiva, se paseaba durante la noche prácticamente desnuda donde yo estaba durmiendo, porque me habían tirado un colchón en el comedor. Y se me metió en la cama literalmente. Y sí, en mi mente venía huir como José, y en lugar de huir, me quedé y caí. Y me sentí muy mal. Me aparté porque sentí que le había fallado a Dios. No entendía tanto la gracia como la entiendo hoy. Así que me alejé, me aparté. Todavía no estaba con la pastora, ¿no? Obviamente. No la conocía todavía, ni siquiera a mi esposa. Y al tiempo viene esta chica a decirme que había quedado embarazada. Pasaron 4 meses de no orar más, de no ir a la iglesia. No porque me había enojado con Dios, yo le había fallado a Dios y me sentía mal conmigo mismo. Pero hubo una noche, yo trabajaba todavía en Firestone en esa época. Hubo una noche que la presencia de Dios me invadió. Hubo una noche que sentí literalmente toda la noche la presencia de Dios. Yo estaba trabajando, haciendo mis cosas y era algo fuerte sobre mi vida. Y yo le decía, Señor, yo te fallé. Señor, ¿qué querés conmigo? Yo te fui infiel. Yo no me merezco. Yo ya había visto milagros. Dios me usaba en predicar. Dios me usaba mucho por el bautismo del Espíritu Santo en esa época con los jóvenes. Veía la gloria de Dios caer de una manera muy especial que hasta ahora todavía no lo he visto a ver en ese nivel y en esa dimensión. Yo le dije, ¿qué querés conmigo? Y llegó como a las 3:30 de la mañana. Me encanta porque qué chusmas que son, están tan atentos. Qué tremendos que son. Ojalá estén así de atentos comiendo la palabra de Dios. Qué tremendo que son.
Y ahora viene como se pone todo en silencio, de vuelta. Bueno, la cuestión que como a las 3:30 de la mañana llega el momento de mi horario de comedor. Y yo era un operario más en la fábrica, todavía no había llegado a ser supervisor ni nada, tenía mis 30 minutos, era ir y volver 30 minutos, si no el supervisor me cascoteaba. Así que salgo rápido, tra. Y cuando llego a la puerta del comedor, el Espíritu Santo me dice, no comas y ayuná. Esta historia que le estoy contando es 100% verídica, 100%. Llego a la puerta del comedor, el Espíritu Santo me dice, no comas, ayuná. Había sentido toda la noche la presencia de Dios. Ahora estoy sintiendo, escuchando en mi interior la voz de Dios. No me queda otra que obedecer. Y me fui al vestuario. Y en el vestuario entré a uno de los box de los inodoros y oré. Y abrí el ayuno. Le dije así, Señor, no sé qué es lo que querés conmigo, pero acá estoy por obediencia. Y abro este ayuno porque me lo pediste vos, Espíritu Santo. Y empecé a orar. Ni me acuerdo qué oré. Pero lo que sí me acuerdo, no me acuerdo cómo empecé, pero sí me acuerdo lo que me envolvió. Porque al rato me envolvió la unción de Dios. El Espíritu Santo me envolvió y empecé a hablar en lengua y hablar en lengua, hablar en lengua y hablar en lengua y hablar en lengua. Y de los media hora, yo creo que 20 minutos me la pasé hablando en lenguas. Y cuando ya estaba por cerrar, porque tenía que volver al trabajo, termino de hablar en lenguas y cuando termino de hablar en lenguas me explota de adentro algo y digo yo, y si este embarazo no es mío, sácalo a la luz. Y cuando yo dije eso, ¿vio cuando usted dice algo? No sé cómo explicarlo. La única vez que me pasó en toda mi vida. Cuando usted dice algo totalmente inconsciente. Yo creo que esa intercesión espiritual en lenguas, esa oración en el espíritu, yo creo que terminó trayendo esa frase final que es la que a mí me hizo pensar. Yo hasta ese momento estaba feliz, iba a ser papá. Estaba mal por lo que había hecho con Dios, pero estaba feliz porque iba a ser papá. Ya tenía un auto 0 kilómetros, yo trabajaba en Firestone, trabajé 17 años, estaba bien económicamente. Así que agarré y vendí mi autito, lo entregué en parte de pago por una casa. Ya me había ido a vivir con esa chica porque iba a ser papá. ¿Me entiende lo que le estoy contando? Cuando se hace la hora de salir del trabajo, 5:30 de la mañana, salí del trabajo, me tomo el colectivo, llego a casa 6:15 de la mañana. La chica estaba en la cama. Y desgraciada, si estás escuchando esta... Nada, tranquilo. Espere. Los veo tan concentrados que me da bronca que me escuchen tanto. Y cuando le predico no tanto. Cuando llego, ella estaba en la cama, agarradita de las piernas casi así, obviamente con la panza, y blanca. Y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, ¿no sabes lo que me pasó? El bebé salía así, como que se paraba. Y la panza, yo pensé que en cualquier momento lo tenía, me dice. Le digo, sí. Le digo, ¿y a qué hora te pasó eso? Y me dice, más o menos como entre las 3:30 y las 4 de la mañana. Eso a mí ya me hizo ruido. Porque yo a las 3:30 de la mañana había recibido una voz del Espíritu Santo que me dijo, ayuná y orá. Y empecé a interceder. A la semana, ella se está por ir supuestamente a hacerse una ecografía. Y casi siempre las ecografías le caían en horario que yo no la podía acompañar. Y ese día me quedé, porque al rato yo me tenía que ir al trabajo. Así que me quedo en casa y escucho al Espíritu Santo que me dice, busca los estudios. Y me puse a buscar y revisar los estudios. Mire lo que le estoy contando, Señor amado.
Yo soy obediente, Padre, quiero doble porción del Espíritu, quiero que me unjas más. Yo te estoy obedeciendo. Escuche, espere, escuche. Así que me pongo a buscar los estudios. Y en la mesita de luz empiezo a sacar esto, aquello, lo otro. Cuando tengo un estudio en mi mano, escucho la voz del Espíritu Santo diciéndome FMU. Era 2 meses antes de que yo haya caído en pecado con ella. Me fui a trabajar. Pasé toda la noche en la presencia de Dios. Al otro día a la mañana, cuando vuelvo a mi casa, le cuento todo esto mismo que le estoy contando a usted. De que había ayunado. De todo igualito, para redondeársela. Ella queda expuesta ante la verdad de Dios. Y queda tan expuesta que no pudo decir, porque cuando Dios saca a la luz algo, vos no podés ni siquiera abrir tu boca. Ella quedó pálida, ella quedó blanca y ni siquiera me refutó, porque realmente era Dios el que estaba sacando toda la luz. Amén. Así terminó mi historia con esta chica. La llamé a la mamá, como un paquete se la mandé. No, yo no sabe lo que lloré y lo que sufrí. Otro día le cuento eso, porque yo tenía una ilusión. Pero no tengo de todo guardado en el tesoro del corazón, no sabe las cosas que le puedo contar. Pero, ¿qué le quiero enseñar? Fíjese hasta dónde te puede guiar el Espíritu Santo. Esto que le estoy contando es real. No le estoy enseñando algo porque lo leí por ahí. Le estoy hablando de algo que he vivido. El Espíritu Santo te quiere guiar. Vos podés estar en el peor cochinero, podés haber caído en pecado, podés estar re sucio, podés estar reatado. El diablo te puede estar armando todo un plan diabólico para desviarte de la voluntad de Dios. Pero el Espíritu de Dios levanta bandera de victoria sobre vos. Presta atención a la guianza. Presta atención a la voz del Espíritu aquí adentro. Él siempre te está hablando. Él siempre te está intentando ayudarte para que lo puedas obedecer. Si yo ese día le hubiera satisfacido los deseos a mi carne, había estado trabajando 6, 7 horas, llegó el horario de comer, mi carne quería comer, mi corazón no quería ir a la presencia de Dios porque yo estaba mal con Dios, porque había caído en pecado hacía tiempo, pero yo hasta ahí al menos había aprendido algo, que era el Espíritu Santo el que tenía que guiar mi vida. Y como lo vi tan insistente, porque Él sabe cómo convencernos, Él puso su presencia toda la noche, Él me dio su voz. ¿Y qué hice? Obedecí. Y por haber obedecido al Espíritu Santo, hoy estoy delante de vos predicándote, y Dios me pudo levantar como un pastor y empezar el ministerio que Él tenía para mi vida. Si yo no hubiera obedecido esa noche, hoy no estoy acá. Hubiera estado engañado, atado. Pero aprendí a no satisfacer los deseos de mi carne. ¿Me va entendiendo lo que le estoy hablando? Déjese guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces pedimos desde nuestra lógica, desde nuestra necesidad, desde nuestro deseo. Pero el Espíritu intercede por nosotros. Él intercede. Él está siempre queriéndonos llevar a su voluntad. Orar en el Espíritu es entrar diciendo: Señor, muéstrame qué querés hacer conmigo. Muéstrame qué estás haciendo. No es: Señor, hago lo que yo quiero. No, es hacer lo que vos quieras en mi vida. Yo no sé orar como conviene, pero vos sí sabes orar como conviene. Amén. ¿Me va siguiendo? Bueno, me queda 1 hora de predicación. ¿Se la aguanta? Vaya a Juan capítulo 16, versículo 13. Mire lo que dijo Jesús. Nada, tranquilo, no sé, ya algunos empezaron a levantar y se fueron. No, tranquilo, 20 minutos, 25. El Espíritu guía la oración. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es Espíritu de verdad,
Él que va a hacer te va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y te lo hará saber. En el cielo el Padre estaba viendo que me estaban queriendo el diablo. No hablo ni de la chica, Dios bendiga a esa mujer. No hablo de que el diablo está siempre tratándote de desviarte y Dios mirando desde el cielo, pero dice que el Espíritu intercede por nosotros. ¿Y para qué? Para guiarnos a toda verdad, porque dice que no va a hablar. Vamos a enviarle la ayuda porque el diablo quiere correr del propósito a mi siervo y yo morí por él en esa cruz. Así que el Espíritu vino, me ministró toda la noche, me dio su voz y después me dio la liberación. Y profetizo sobre vos que si empezás a dejarle al Espíritu Santo que te hable, Él te va a traer la dirección para traerte la liberación. Él te va a dar la dirección. Él te va a guiar. Orar el Espíritu también es hacer pausas. Hay que aprender a hacer pausas. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a esperar. Muchos de nosotros pensamos que orar es un monólogo. Yo le doy gracias a Dios que a mí me hizo de cortas palabras. Usted va a decir, ¿qué es corta palabra? Yo soy re corto de palabras. Cuando hablas conmigo soy cortito. Y eso mismo traslado a la oración. Y por años le dije, Señor, ¿por qué no me hiciste un poco más hablador, un poco más preparado? Y con el tiempo me di cuenta que Dios prefiere que yo tenga menos hablar y más escuchar. Porque es la manera de que Él me pueda guiar. Porque orar no es hablar. Orar también es escuchar. Orar también es esperar. ¿No me lo cree? Salmo 46, versículo 10. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Uf. ¿Lo entiende o no lo entiende? Orar en el Espíritu requiere silencio interior. ¿No te pasa? El otro día te lo contaba, que a veces vos vas a orar y tu mente empieza a divagar. ¿Por qué es en ese momento que te pasa eso? Porque si hay alguien que no quiere que vos encuentres la dirección del Espíritu, es el diablo. El diablo no quiere. Por eso tu mente empieza a divagar. ¿No te cuesta a veces concentrarte cuando estás orando? Pero ¿sabes qué? Cuando eso pasa, te doy un secreto. Más esforzate en quedarte en silencio. Cuando tu mente empieza a divagar más, quédate ahí y aunque divagues 10 minutos más, mantenete ahí porque va a llegar un momento que la paz de Dios te va a inundar. Porque vos estás resistiendo al diablo. ¿Qué quiere el diablo? Que te levante y te vaya. No, hoy no es el día de oración. Hoy no te podés concentrar. Hoy no, hoy tenés muchas ocupaciones, muchas obligaciones, así que no. ¿Entendés? Cuando el diablo te pone todo eso en la mente, es porque hay una lucha espiritual que no ves, pero la sentís en la mente. Y la Biblia dice, resiste al diablo y él huirá de ti. Y cuando vos te mantenés ahí, vas a ver cómo el diablo va a salir y de repente tu mente, una calma. Y prepárate, porque ahí Dios va a empezar a visitarte. Prepárate porque ahí Dios va a empezar a ministrarte. Prepárate porque Dios va a empezar a hablarte. Dios va a empezar a guiarte. Porque orar no es hablar vos solo. Algunos se frustran porque dicen, y ya no tengo más nada para decirle. Y Dios dice, gloria a Dios que te callaste un rato la boca porque yo te quiero hablar y no lo puedo hacer. Porque está, y la mamá, y esto, y aquello, y lo otro. Y sacamos la lista así gigante. Y no digo que no haya que orar con una lista. Simplemente digo que en la oración también hay que aprender a tener silencios interiores y esperar por la dirección y por la voz precisa de Dios. Acordate que en el cielo Jesús, el ministerio que está teniendo, no es de brazos cruzados viendo como a nosotros el diablo nos hace picadillo acá en la tierra. No,
está intercediendo por nosotros. Jesús está en la atmósfera de la oración. Por eso tenemos que aprender a escuchar para ver que Él está orando y el Espíritu te lo va a dar a vos acá en la tierra. ¿Lo cree o no lo cree? Aprenda a ser sensible, aprenda a rendirse y entienda algo. No sabes orar. No, pastor, ¿cómo me decís eso? No sabes orar. Enojate, ¿qué me importa? No sabes orar. No, pero yo lo re lindo. No sabes orar. No sabemos orar como conviene. Y cuando vos entrás a la oración así, vos le decís al Señor: Señor, no sé orar como conviene. Espíritu Santo, tomá este tiempo y orá conmigo. Orá conmigo. ¿Me entiende lo que le estoy hablando? Santiago capítulo 1, versículo 22. Ay, Dios. Lo hago en dos partes. Santiago 1, 22. Dice: pero sé que hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Que tengo que ser uno que hace, ¿sí? Entonces, muchas veces lo dejamos limitado a la Biblia, pero también el Espíritu te habla. Por eso, si el Espíritu en esos momentos de oración te corrige, escúchalo y llévalo a la práctica. ¿A cuántos de ustedes recibieron orando una palabra precisa en el corazón? O se les reveló una palabra que hace tiempo tenías ahí guardada y de repente, o la entendías de una manera y de repente Dios te abrió la mente orando, o en un momento de adoración y ¡bloom! Bueno, sea obediente. Sea obediente. Si vos salís haciendo lo mismo, no era oración en el Espíritu, era una emoción. Porque cuando vos orás en el Espíritu provoca ajustes. El Espíritu te alinea. El Espíritu te lleva a ser obediente. ¿Amén? ¿Es demasiado profundo? ¿Me están mirando raro? Esto no es para pocos. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Dice: si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. No es una experiencia especial que uno, no, eso es para él, eso es para... No, no es una experiencia especial, es una vida normal. El tema es cuánta oportunidad le das al Espíritu en tu vida. Vos a mí, si estás conmigo en el día, me vas a ver que soy polvorita. Voy para acá y voy para allá y agarro el teléfono y le contesto a este y voy para el otro lado. Pero en todo el tiempo, no digo que lo haga a la perfección, pero quiero que vos entiendas la participación que le tenés que dar al Espíritu Santo en tu vida. Yo me puedo hasta enojar con alguien. Puedo hasta tener un día triste. Puedo tener una mala noticia que me pone mal, que me amarga. Pero en ningún momento y en ninguna circunstancia yo dejo afuera al Espíritu Santo. Jamás lo dejo afuera, poquito, lo que vos quieras. No podría haber llegado si no le hubiera dado participación en mi vida al Espíritu Santo. Porque lamentablemente, mis amados, algunos no le dan participación, no lo cuidan, no lo escuchan, no tratan de escucharlo, no intentan agradarlo, no refrenan la lengua, no refrenan los ojos, no refrenan los oídos. Porque a veces, no, yo no critico, yo no hablo, pero ponés el oído, que es lo mismo. Y todo eso te habla de algo, de que no te importa ensuciar lo que está dentro tuyo, que es el Espíritu Santo.
Entonces, vos querés convertirte en una persona sensible con el Espíritu Santo, obedécele. No seas solo oidor de la palabra, sé un hacedor de la palabra. Y esto se va a convertir en una vida normal para vos. Porque cuando caminás y orás, vos te vas a empezar a conectar a esa vida que te va a volver en una oración constante. ¿Me va entendiendo? La vida entera se vuelve una oración constante. Mire lo que dice en Lucas capítulo 16. Diga conmigo, el espíritu se aprende en lo pequeño. Mire lo que dice. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy, también en lo más es fiel. ¿Sabe cómo Dios me enseñó la fidelidad? Con una moneda de 10 centavos. ¿Saben cómo hicimos este templo? ¿Saben cómo hicimos este templo? Con una moneda de 10 centavos. Pastor, vos estás más loco. Sí, no. No hace falta que me lo digas. Cuando yo trabajaba aún en Firestone, todavía no me había pasado esto que te conté. Esto es antes. Me había convertido hacía un año. ¿Vio que yo siempre le digo, había veces que no, tuve época que me dabas vuelta y no se me caía una moneda? Se lo dije un montón de veces eso, porque es parte de mi vida. Por eso quiero que me preste atención. Ese día estaba en esa época, no se me caía una moneda. Y yo cobraba al otro día y no tenía, me faltaban 10 centavos para llegar a mi casa, para tomarme el colectivo. Yo estaba en Lavallol y vivía en Temperley. Todavía vivía con mis padres. Y bueno, Señor, ahora cómo me voy. Voy a tener que, no sé, mandame un ángel con un auto, un compañero, no sé, algo, así algo le digo, Señor. Porque me faltan 10 centavos. Y termino de hacer esa oración, que no sé si fue tan así, pero sí me acuerdo que le dije, Señor, ayúdame porque si no me voy a tener que ir caminando hasta casa. Termino de decir así, yo me estaba vistiendo, me voy a poner la zapatilla y cuando hago así, estaba sentado en el banco, miro entre medio de mis dos pies, adivine qué había. Pies. ¿Cómo sabe, che? Qué bueno. Te lo reveló el Espíritu. 10 centavos. Así que, gloria a Dios, pude viajar. Yo ahí entendí la fidelidad de Dios. Porque si Dios está atento, porque eso fue un milagro, ¿sí o no? Fue un milagro. No solamente Dios hace arco de los pies, vio el domingo 3 arcos de los pies. No sé si alguno de esos hermanos que estuvo el domingo, ¿no? Ya están sanos y andan por ahí allá. Gloria a Dios por la hermana, ahí está. Bueno, al menos uno no, volvió. O algunos se sanan y no vienen más. Marcela, ¿no? ¿Y cómo andás de tus pies? Grítalo, grítalo. ¿Bien? ¿No hubo más dolor en tu pie? Nada. Wow, tremendo. Pero no, Dios solamente hace ese nivel de milagros. Esos 10 centavos que aparecieron entre medio de mis piernas, en mis pies, fue un milagro de Dios también. Yo ese día aprendí que Dios no solamente está preocupado por las cosas grandes, sino que también está ocupado por las cosas pequeñas. Con tu vida y con mi vida. Pasaron los años. Dejé de trabajar en la fábrica, tuve una historia en el medio. Estoy trabajando de supervisor en el aeropuerto de Ezeiza. Y estábamos con el tema de la construcción del templo. Habíamos comprado el edificio y de vuelta nos habíamos quedado sin nada. Habíamos vendido la casa, habíamos vendido todo y compramos el terreno y nos quedamos con una pequeña deudita en el terreno y las terminamos pagando, gracias al Señor. Pero no teníamos nada. Y lo miré y dije, este me gusta. Después cuando vaya a casa le voy a mostrar a la pastora. Este está bueno. Así lo quiero hacer. Y salí todo entusiasmado, todo contento. Y viste como cuando
te chocas contra una pared. Termino de salir de mi oficina, subo unas escaleras que tenía ahí y cuando salgo a lo que es los hangares que tenía que ir a supervisar, controlar un poquito ahí, digo, yo soy un papa frita. Tremendo dibujo me mandé y no tengo un mango. Y yo ya había salido como que ya, wow, le iba a edificar en 3 días. Pero Dios siempre está para enseñarnos. Adivine qué me encontré en ese camino que estaba haciendo de supervisión. ¿Quién dijo eso? Te lo reveló el Espíritu Santo. Estás dirigida. Encontré 10 centavos. Y cuando me agacho, porque 10 centavos ya no se ven, y en esa época tampoco ya se veía tanto, agarro así y me dice, hijo, yo te enseñé a que puedas creer. Y me acordé de los 10 centavos que me encontré en medio de mis 2 piernas cuando necesitaba viajar en colectivo. Y Dios me dijo, yo soy el Dios que te doy para lo pequeño, pero yo soy el Dios que te doy para lo grande. Espíritu Santo. Y amados, Él da para lo pequeño, pero también da para lo grande. Por eso tenés que aprender el principio. Dios es fiel en lo poco y después te pone en lo mucho. El tema que quieren muchos estar en lo mucho y no ser fieles en lo poco. Y ahí está el problema. Aprende a obedecer en lo poco. Aprende a obedecer en lo pequeño. Aprende a obedecer. ¿Querés lo grande? Empieza con poco. El espíritu se aprende en lo pequeño.